Parte 2. Preguntas sobre Jesucristo. Carta 13. ¿Por qué creer en los relatos de los Evangelios? ...24 de febrero de 1990... Querido Greg, son muy interesantes tus argumentos sobre la perfección de Dios. He estado pensando en eso y en un nivel me parecen convincentes. Pero luego vuelvo a esta cuestión. ¿Podría imputársele a Dios que los seres humanos seamos tan insignificantes como para interesarle? ¿No podría alguien pensar que yo sería menos de lo que soy por aplastar con mi pie a una hormiga? Las hormigas no merecen consideración alguna, aunque indudablemente son importantes a sus propios ojos. Así también, en el esquema total de las cosas, pareciera que para Dios los humanos son menos que lo que las hormigas lo son a nosotros. No creo que sea defecto de Él, quizá no valgamos mucho. Pero tengo un problema más importante con tu última carta, especialmente en la parte final. Realmente me parece que vas al corazón mismo de muchos de mis problemas relacionados con el cristianismo. Los cristianos, especialmente los del tipo nacidos de nuevo, están siempre citando la Biblia para respaldar sus creencias. Las presentan como verdades absolutas porque la Biblia lo dice. Lo que yo puedo decir es, ¿qué autoridad le confirió a la Biblia esta sublime categoría? Tú dices que la historia prueba que Dios nos ama, y enseguida citas la Biblia. No te culpo, porque entiendo que es el único lugar donde puedes encontrar lo que sea respecto de Jesús. Pero eso me deja en una posición complicada, toda vez que, en primer lugar, yo no acepto la Biblia. No veo ninguna razón para dar un salto a ciegas y aceptar a fardo cerrado la veracidad de los evangelios en los que basas toda tu fe. De modo que si me convenciera de que Dios se ocupa de nosotros, insignificantes hormigas, todavía me queda un largo camino para creer que Él se hizo como uno de nosotros, y lo mismo digo de las demás creencias cristianas. Creo que es todo por ahora. Con todo mi amor, papá. ...8 de marzo de 1990... Querido papá, déjeme primero referirme a su analogía de la hormiga y luego a su objeción sobre citar la Biblia. Usted dice que así como un humano no es menos humano porque no se ocupa de las hormigas, Dios no es menos Dios porque no se ocupa de los humanos. Creo que su analogía es inteligente, pero inexacta. Quizá esté fuera de la capacidad de los humanos ocuparse de los insectos, pero eso no es simplemente otra indicación de que somos imperfectos. Si fuéramos perfectos en amar, en preocuparnos de los demás, en ser sensibles, en conocimiento, etc., nos preocuparíamos de los insectos y de cualquier otra cosa en el mundo, y haríamos todo lo posible por promover sus cosas buenas y minimizar sus sufrimientos. Identificarnos no solo con todas las demás personas, sino con todas las demás cosas. Esto puede sonar gastado, pero vamos a comenzar con lo obvio y trabajar en esta área gris. La imperfección de nuestro amor se revela claramente en nuestra incapacidad y falta de voluntad de mucha gente de interesarse, digamos, en las personas a las que nunca ha visto. Revela además en algunas personas la incapacidad de preocuparse por el bienestar de animales superiores como perros, gatos, monos, e incluso muestra en otros su incapacidad por ocuparse de la situación de los animales inferiores. Ejemplo, aquellos que por buscar ganancias económicas matan especies de animales destruyendo bosques, contaminando el agua, etc. ¿Dónde podemos trazar la línea para que el no interesarse no se tome como una imperfección? No creo que podamos. Por lo tanto, si Dios nos tratara en la forma en que nosotros tratamos a las hormigas, no sería un ser perfecto. Pero por muchas razones ya dadas, creo que está establecido que la existencia de Dios es la medida del amor, conocimiento y convicciones morales perfectas, y por eso llego a la conclusión que Él se interesa en nosotros, y en las hormigas.
Vamos ahora a su más fundamental objeción a que yo dé por sentado la autoridad de la Biblia cuando trato de demostrar que lo que dice sobre Jesús es verdad. Papá, cuando digo que la historia muestra lo que la razón exige, quiere decir precisamente eso, la historia. Quizá debido a sus anteriores encuentros con personas del tipo nacidos de nuevo, haya asumido que me estaba refiriendo a la Biblia como palabra de Dios cuando me refería a Jesús como Señor. Pero no era así. Es verdad que casi todo nuestro conocimiento sobre Jesús viene de los Evangelios, pero eso no significa que me haya estado refiriendo a los Evangelios como palabra de Dios. No, me estoy refiriendo a ellos sencillamente como documentos históricos. Déjeme llegar a la diferencia entre leer un documento como palabra de Dios y leerlo como historia. Cuando el mormón promedio lee el libro del Mormón, lo está leyendo como palabra de Dios. Acepta por fe que lo que el libro dice es verdad. Cuando yo leo el libro del Mormón, sin embargo, lo leo como historia. Yo no soy mormón. Lo uso solo como una fuente histórica. Aplico a esta obra el mismo criterio histórico que cualquier historiador aplicaría para evaluar cualquier documento de cualquier posible valor histórico. No asumo que es totalmente confiable. Solo invierto en él tanta confianza como los documentos mismos garantizan, lo que queda demostrado por la capacidad que tienen de pasar los criterios históricos normales. En esta luz, al libro de Mormón no le va muy bien. Lo mismo ocurre, papá, con los Evangelios. No le estoy pidiendo que acepte a ciegas que son la palabra de Dios. Olvidémonos de esto por ahora. Sencillamente estoy diciendo que los vea como cualquier documento antiguo. Que le aplique a ellos el mismo criterio que los historiadores aplican a otros documentos antiguos cuando investigan la historia. Y mi argumento es que, cuando a los evangelios se les trata según este criterio histórico, les va muy bien, y se puede estar seguro que darán buena información sobre Cristo Jesús. Suficiente de hecho para saber que Dios está presente en él y actuando a través de él en una forma muy significativa. ¿Cuál es el criterio que aplican los historiadores a los documentos antiguos para determinar su valor histórico? Yo no soy un experto en ese campo, y en cualquier caso el campo es demasiado amplio como para tratarlo con detenimiento en nuestro análisis. Pero la mayoría de estos criterios son solo sentido común aplicado a documentos históricos. Pueden dividirse en dos grupos: criterios internos y externos. Criterios internos son los criterios que se aplican dentro del documento bajo estudio. Criterios externos obviamente son criterios que se aplican fuera del documento bajo consideración. Al avanzar podrá darse cuenta de la diferencia entre unos y otros. Estos criterios se expresan mejor a través de una serie de preguntas que los historiadores por lo general aplican a los documentos antiguos. Incluyo a continuación algunos de los más importantes en ambas categorías, con una breve explicación razonada de cada uno. Criterios internos. 1. ¿Estaba el autor en posición de saber lo que estaba escribiendo? ¿Corresponde el relato al de un testigo ocular o está basado en el relato de testigos presenciales? ¿O está basado en tradición oral? Si el documento no afirma que es un relato de un testigo presencial, ni que está basado en testimonios de testigos, o a lo menos que haya sido escrito desde la perspectiva de un testigo, su valor será probablemente menor que si correspondiera al testimonio de un testigo, aunque con solo hacer la afirmación no se puede tener plena seguridad de que así sea en realidad. Véase criterio externo. 2. ¿Contiene el documento en cuestión material específico y especialmente irrelevante? Las fuentes de primera mano son típicamente abundantes en material, especialmente detalles que no son centrales a la historia. Los relatos inventados, en cambio, tienden a generalizarse. 3. ¿Contiene el documento material autodestructivo? Si un documento incluye material que pudiera echar una imagen negativa sobre el autor, sobre los héroes de la historia o especialmente sobre la autoridad de la historia, esa es una típica buena indicación de que el autor tuvo la verdad como motivo central para escribir. 4. ¿Es el documento razonablemente congruente en sí mismo? Hay una coherencia con la verdad de la que las historias inventadas usualmente carecen.
aunque las perspectivas diferentes en un mismo relato histórico por lo general incluyen algunas discrepancias menores. 5. ¿Hay en el documento evidencia de habérsele agregado elementos de leyenda? Los cuentos increíbles tienden a abusar de la exageración. La presencia en un documento de datos bien exagerados sugiere una escritura posterior, lo que disminuye proporcionalmente la confiabilidad histórica del documento. Criterios externos. 1. ¿Habrán tenido los autores del documento algún motivo para inventar la historia que escribieron? Obviamente, si se puede establecer el motivo que tuvo el autor para inventar el relato, la credibilidad del documento disminuye. A la inversa, si el autor no tiene nada que ganar o incluso nada que perder al escribir el relato, la confiabilidad del documento aumenta. 2. ¿Hay alguna fuente que respalde el material incluido en el documento o que dé fe de su genuinidad? Si el contenido de un documento puede, hasta cierto punto, confirmarse con fuentes ajenas al documento mismo, esto realza la credibilidad del documento, aunque el mismo criterio debe aplicarse también a las fuentes externas. Y si la autoría de un documento se puede hasta algún punto confirmar por fuentes externas, esto aumenta su credibilidad. 3. ¿Respalda o desautoriza la arqueología el material del documento? Si los hallazgos arqueológicos pueden verificar cualquier material incluido en un documento, aumenta la confiabilidad de éste. Por el contrario, si los hallazgos arqueológicos se oponen al documento, su credibilidad queda dañada. 4. ¿Podrían los contemporáneos del documento haber falsificado los relatos incluidos y de haberlo hecho, qué motivo pudieron haber tenido para hacerlo? Si existieron personas que pudieron haber expuesto el contenido de un documento como una invención y tuvieron un motivo para hacerlo pero no lo hicieron, esto aumenta la confiabilidad del documento. La pregunta ahora, papá, es la siguiente. ¿Hasta dónde resisten los evangelios un examen a la luz de estos criterios? Mi opinión es que la resisten extremadamente bien. Reconozco que esto puede ser un poco tedioso, pero le ruego que me siga mientras voy brevemente por cada uno. Esto es importante. Interno número 1. Lucas, que no es un testigo ocular, nos dice que está usando fuentes testimoniales oculares y que su intención es escribir ordenada y verazmente el relato de las cosas que tiene registradas. Lucas 1, versículos 1 al 4. Juan nos dice que es un testigo ocular, y los otros dos evangelios, Marcos y Mateo, están escritos desde la perspectiva de un testigo ocular, aunque no lo afirman explícitamente. Sencillamente lo asumen. Otras fuentes a principios del siglo II afirman que los autores de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto es un criterio externo número 2. Interno número 2. Los evangelios están llenos de detalles irrelevantes típicos de los relatos de testigos oculares. Déjeme darle un ejemplo que es especialmente importante porque tiene que ver con la resurrección. Lea con mucha atención Juan 20 del 1 al 8. He destacado los detalles irrelevantes. El primer día de la semana, ¿importa cuándo? María Magdalena, un detalle innecesario, vea el criterio siguiente. Fue de mañana. ¿A quién le interesa la hora? Siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Juan es modesto cuando se refiere a él mismo, otra marca de autenticidad. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Note en este punto su falta de fe. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De nuevo la modestia de Juan. ¿A quién le interesa ese detalle irrelevante? Y bajándose a mirar, la entrada de la tumba era baja. Un detalle relacionado con las personas ricas que fueron las que intervinieron en el entierro de Jesús y que es respaldado por la historia. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Por qué no? Detalle irrelevante.
Luego llegó Simón Pedro tras él. De nuevo se repite la modestia. Y entró en el sepulcro. La resolución firme de Pedro queda en evidencia en todos los evangelios. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Detalle irrelevante e inesperado. ¿Qué cubría a Jesús? No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Podría algo ser más irrelevante y más inusual que esto, papá? Jesús doblando cuidadosamente antes de irse una parte de los géneros que había usado para envolver su cuerpo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿A quién le interesa el orden en que entraron al sepulcro? Espero que capte lo que estoy diciendo. No hay absolutamente ninguna razón para incluir esta cantidad de detalles irrelevantes. No contribuyen en nada al desarrollo de la historia, excepto como parte de lo que realmente ocurrió. Por eso es que el autor los incluye cuando recuerda los hechos. Los evangelios están llenos de material como este. Interno número 3. Los evangelios también están llenos de detalles autoperjudiciales. Por ejemplo, en el relato de la resurrección que acaba de leer, una mujer dice que es la primera en descubrir que la tumba estaba vacía. Pero solo podía perjudicar el testimonio de los primeros cristianos, toda vez que en la cultura judía del primer siglo las mujeres eran tenidas como chismosas incurables. Ni siquiera podían testificar en las cortes, razón por la cual Pablo no incluye a ninguna mujer en la lista de personas en 1 Corintios 15 que vieron a Jesús resucitado. Además, a los discípulos se les describe siempre en una luz negativa, y aún se incluyen aspectos de la vida de Jesús que, si la historia hubiese sido inventada para convencer a la gente de su mesianismo, se habrían incluido. Por ejemplo, estando en la cruz Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es fácil aceptar que el Mesías haya dicho estas palabras, especialmente si se supone que el Mesías es divino. Es una afirmación dura, pero esto precisamente prueba el punto. El único motivo que se pudo haber tenido para incluirlas en su relato es porque Jesús realmente las dijo. Interno número 4. Los evangelios presentan un cuadro coherente de quién es Jesús y lo que hizo, así como los acontecimientos que rodearon su vida. Si los 4 relatos hubieran sido inventados, ¿de dónde habría venido esa coherencia? Pero hay también diferencias importantes en cada relato, lo que muestra las relativas diferencias de sus perspectivas. Si todo fuera inventado, la coherencia sería mucho más grande de lo que es. Interno número 5. C.S. Lewis fue profesor de Oxford y experto en mitología antigua. Una vez dijo, como historiador de literatura, estoy perfectamente convencido de que los evangelios pueden ser cualquier cosa menos leyendas. He leído una gran cantidad de leyendas y tengo bien claro que entre una y otra cosa no hay ningún parecido. Los evangelios incluyen hechos sobrenaturales, pero los relatos que encontramos en los evangelios no tienen ni un rasgo de mitología antigua. Son muy sobrios. Volvamos ahora a nuestros criterios externos. Externo número 1. ¿Qué motivos pudieron haber tenido los primeros discípulos para inventar historias sobre Jesús? Ellos decían creer en Jesús por sus milagros y su resurrección, combinados con la clase de vida que vivió y las enseñanzas que dio. Y lejos de ganar algo con eso, más bien sufrieron fieras persecuciones. ¿Por qué habrían de mentir? Hay algo sobre sus personajes que pudiera llevarnos a pensar que eran la clase de gente que puede engañar a otros. Que yo sepa, ningún erudito duda de la sinceridad de los discípulos. Externo número 2. Como dije antes, la autoría de los evangelios está respaldada por numerosas fuentes del siglo II, las que estaban en una mejor posición para saber que cualquiera hoy en día. También podemos descubrir en algunas fuentes seculares como Tácito, entre los años 55 y 120 después de Cristo, Suetonio, a principios del siglo II, Josefo, entre los años 37 y 97 después de Cristo, Tayo, mediados del siglo I, Plinio, comienzos del siglo II, así como antiguos escritos judíos contra los cristianos, el Talmud,
Algunas cosas sobre Jesús y los primeros discípulos que se ajustan bien a los evangelios. Externo número 3. Aunque siempre ha habido arqueólogos que afirman que sus hallazgos se contraponen con algunos aspectos del relato bíblico de las cosas, vez tras vez estos hallazgos se han vuelto a favor de los relatos bíblicos. Para dar un ejemplo, hay quienes acostumbraban a sostener que el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús fue inventado. Lucas dice que se iba a levantar un censo en todo el imperio durante el reinado de César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria. María y José tuvieron que ir a Belén, donde estaba registrado el nacimiento de José y que es el lugar donde nació Jesús. Pero sabemos por otras fuentes antiguas, por ejemplo, Josefo, que Quirino fue gobernador desde el año 6 después de Cristo, y no hay evidencia de que se hubiera levantado hasta entonces un censo así. Por eso se asumía que Lucas tenía que estar en un error. Ahora sabemos, sin embargo, que los censos como el que menciona Lucas eran frecuentes, y que el reinado de Quirino en el año 6 después de Cristo fue su segundo reinado. No sé de ningún hallazgo arqueológico concluyente que refute relatos bíblicos, pero sí sé de muchos hallazgos arqueológicos concluyentes que respaldan el relato bíblico, a menudo después de que el relato bíblico ha sido acusado de error sobre la base de un hallazgo previo mal interpretado. Externo 4. Finalmente, el cristianismo nació en un ambiente definitivamente hostil. De haberlo hecho, tendrían que haber sido contemporáneos los que refutaron el cuadro de Jesús que ofrece el Evangelio. En el siglo I, los líderes del judaísmo tendían a ver el cristianismo como una secta perniciosa y se habrían sentido felices si hubieran podido aplastarlo. Y esto habría sido fácil de hacer si la secta hubiese estado basada en invenciones. Con solo exhibir el cuerpo sin vida de Jesús habría sido suficiente para extinguir el cristianismo de una vez y para siempre. A pesar de esto, sin embargo, el cristianismo hizo explosión en un sentido positivo. Los discípulos predicaron su evangelio a gentes que habían sido testigos oculares de las cosas que ellos afirmaban que Jesús había dicho y hecho. ¿Cómo podrían haber inventado aquello? E incluso los que se declararon opositores del cristianismo no negaron que Jesús hubiera hecho milagros ni negaron que su tumba quedó vacía. Los hechos detrás del Evangelio no se cuestionan. Lo que se cuestiona es cómo se establecieron los hechos. Los opositores afirman que Jesús hizo lo que hizo mediante ardides, o por el poder de Satanás, y que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Vea criterio externo número 1. Para resumirlo todo, papá, creo que tenemos una muy buena base para mostrar los evangelios como documentos generalmente confiables. Sin duda que son para nosotros buenas fuentes históricas. Y esto no tiene nada que ver con su calidad de inspirados o palabra de Dios. Estamos hablando de documentos históricos. Frente a esta historia es necesario tomar una decisión. Hay que ver a Jesús como un charlatán demoníaco que se reía de la fe de la gente, por lo que fue crucificado, o como el Señor que tanto él como sus seguidores declararon que era. Yo afirmo que solo esta última conclusión está fundada en la evidencia. Bueno, le pido disculpas por esta carta tan larga, pero el asunto tenía que ahondarse. Mastíquelo y hágame saber lo que piensa. ¿Está bien? Con sincero amor y esperanza, Greg.